Bienvenido. Este no es un mensaje cómodo, pero es uno que muy pocas personas están listas para escuchar. Y empiezo con una pregunta que casi nadie se atreve a formular. ¿Qué pasaría si el universo no dejara de hablarte por castigo, sino porque ya dijo todo lo que tenía que decirte? Durante mucho tiempo te han enseñado que las señales son constantes, que siempre hay guías, mensajes, sincronías, pero esa idea es incompleta. La inteligencia que gobierna la vida no se comunica de forma infinita, no repite instrucciones eternamente, no insiste cuando no hay respuesta. Y aquí está la verdad incómoda. Las señales no desaparecen cuando fallas, desaparecen cuando no respondes. No se trata de desobediencia, se trata de coherencia sistémica. Cuando una señal aparece, no es información neutra, es una invitación a moverte, a ajustar, a decidir. Si no hay respuesta, la señal pierde sentido, no porque el universo se cierre, sino porque seguir hablando sería interferir. Y esto explica algo que muchas personas sienten, pero no saben poner en palabras. Antes veías señales en todas partes. Antes sentías guía. Antes todo parecía responder. Y luego, silencio. No vacío, no confusión. Silencio. Ese silencio no es abandono, es consecuencia, porque la inteligencia universal no negocia indefinidamente con la indecisión. En este mensaje vas a comprender por qué las señales dejan de aparecer, que evalúa el sistema antes de callar, y cómo se restablece la comunicación cuando crees que se perdió. Pero primero, necesitas aceptar algo. El silencio también es un mensaje, y entenderlo es el inicio de un nivel completamente distinto de conciencia. Las señales no aparecen porque sí, y tampoco desaparecen al azar. Existe un criterio silencioso que determina si una señal se repite o si se retira, y ese criterio no es tu fe, ni tu emoción, ni tu vibración. Es algo mucho más preciso, tu historial de respuesta. Cada vez que una señal aparece, el sistema observa una sola cosa: ¿hay movimiento posterior o no? No importa si el movimiento es grande o pequeño, no importa si es inmediato o gradual, importa que exista. Cuando no hay movimiento, la señal no fracasa, queda sin función, y lo que no cumple función no se repite. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que no ven señales, porque ya no están alineadas, o porque algo se bloqueó. Pero la verdad suele ser esta: hubo señales, hubo indicaciones, hubo intuiciones claras, pero no hubo decisión, y la indecisión sostenida es interpretada por el sistema como una negativa silenciosa, no un rechazo consciente, pero sí una falta de disponibilidad. La inteligencia universal no fuerza, no presiona, no invade. Si no hay respuesta, se retira, no para castigarte, sino para no interferir con tu proceso. Y aquí aparece algo clave. El silencio del universo no significa que estés perdido. Significa que el siguiente paso ya fue mostrado antes, y hasta que ese paso no sea tomado, no hay nada nuevo que decir. No todas las personas pierden las señales de la misma manera, y aquí está lo más sorprendente. Quienes dejan de recibir señales primero no son los desconectados, son los conscientes que no deciden. Personas que entienden, que sienten, que captan, pero postergan, no por miedo evidente, sino por análisis excesivo, por querer estar más preparados, por esperar una confirmación extra. Y ese es el punto crítico, porque la inteligencia universal no habla para convencer, habla para activar movimiento. Cuando alguien comprende la señal, pero no la encarna, el sistema interpreta que el mensaje fue recibido, pero no aceptado. Y entonces ocurre algo muy específico. Las señales no se repiten igual, se vuelven más sutiles, menos frecuentes, hasta que desaparecen. No como castigo, sino porque ya cumplieron su función informativa. Aquí hay una verdad difícil de aceptar. Entender sin actuar cierra más puertas que no entender, porque quien no entiende todavía está aprendiendo, pero quien entiende y no actúa está eligiendo quedarse donde está. Y el universo respeta eso, respeta tanto tu libre albedrío, que deja de intervenir. La mente humana insiste, repite, persigue, presiona. La inteligencia universal no. Y esta diferencia explica por qué, cuando no respondes a una señal, no aparece otra más fuerte. Aparece el silencio. El silencio no es ausencia, es retirada consciente.
El sistema no insiste, porque insistir sería invadir tu elección. Y aquí hay una ley profunda. La guía solo aparece donde hay disponibilidad real, no donde hay curiosidad, no donde hay interés, sino donde hay disposición a moverse. Cuando una señal se ofrece y no hay respuesta, el universo no empuja, se hace a un lado. ¿Por qué empujar? Rompería el principio más sagrado, la soberanía de tu decisión. Por eso, muchas personas sienten que antes recibían mensajes claros y ahora no. No es que el canal se cerró, es que el sistema entendió que ya dijiste todo lo que tenías que decir, sin decir nada. Y aquí está el giro importante. El silencio no es final, es una pausa expectante. La inteligencia universal observa y espera un solo gesto, no una revolución, no un salto enorme, solo una señal de movimiento interno. Cuando alguien siente que el universo guarda silencio, la reacción habitual es pedir más. Más claridad, más confirmación, más pruebas. Pero aquí hay una verdad incómoda. Pedir más señales suele cerrar el canal, en lugar de abrirlo. No porque pedir sea incorrecto, sino porque la petición nace desde un lugar específico, la no decisión. Cada vez que pides otra señal, estás enviando este mensaje implícito. Lo que ya recibí no fue suficiente para que me mueva, y el sistema responde con coherencia, no con castigo, con consistencia. Si una indicación no produjo movimiento, no se amplifica, se suspende. Aquí ocurre algo sutil pero decisivo. El universo no guía a quienes esperan certeza absoluta. Guía a quienes confían lo suficiente como para dar el paso. La certeza aparece después del movimiento, no antes. Por eso tantas personas quedan atrapadas en una espera interminable. No porque no haya señales, sino porque están usando las señales como sustituto de la decisión. Y eso agota el proceso. Existe un gesto interno que no pide, no exige, no espera confirmación. Y por eso funciona. No es una afirmación, no es una visualización, no es una técnica mental. Es una decisión silenciosa. Una decisión que no se anuncia, no se negocia, no se justifica. Simplemente se toma. Cuando este gesto ocurre, algo cambia de inmediato. Aunque externamente parezca que no pasó nada, el sistema lo detecta. Porque la inteligencia universal no responde a palabras, responde a postura interna. La postura de alguien que dice, sin decir, me muevo con lo que tengo. No cuando tenga más claridad, no cuando esté listo del todo. Ahora, y aquí está lo más poderoso. El movimiento interno precede al movimiento externo. No tienes que actuar todavía, pero sí tienes que estar decidido. La decisión crea un campo. Ese campo vuelve a habilitar la guía. Por eso, muchas personas reciben señales justo después de decidir algo, aunque no hayan hecho nada aún. No fue coincidencia, fue coherencia. Hay una diferencia invisible entre querer avanzar y haber decidido avanzar. Y esa diferencia lo cambia todo. Querer todavía negocia. Decidir ya no. Cuando alguien solo quiere, su mente sigue buscando opciones, seguridades, confirmaciones. Pero cuando alguien decide, algo se cierra por dentro. No se siente emoción intensa, no se siente urgencia, se siente quietud, porque ya no hay debate interno. Aquí está la prueba más clara. Si sigues pensando ¿y si? No decidiste. La decisión real elimina el y si. Sin hacer ruido. No necesita explicarse a nadie. No necesita ser validada. No necesita señales nuevas. Y el universo reconoce ese punto exacto, porque es un punto sin retorno interno. Por eso la guía cambia de forma. No aparecen grandes mensajes. Aparecen pasos obvios. Cosas simples. Movimientos naturales. La vida deja de empujarte, porque ya estás caminando. Hay personas que solo sienten al universo cuando todo se desmorona, cuando hay miedo, cuando hay pérdida, cuando hay urgencia. Y no es casualidad. La crisis reduce el ruido interno, rompe las excusas, obliga a decidir. En esos momentos, la mente deja de negociar y el sistema vuelve a tener acceso. No porque la crisis sea buena, sino porque produce lo que faltaba. Decisión. Aquí está la trampa. Si solo decides cuando duele, el sistema aprende que el dolor es el activador, y entonces la vida repite el patrón. No como castigo, como respuesta coherente. El universo no crea crisis, las utiliza. Utiliza el momento en que ya no puedes postergar.
para devolverte claridad. Pero este patrón puede romperse. Y se rompe cuando decides antes del colapso. Cuando eliges sin que todo esté mal. Cuando actúas sin tocar fondo. La mayoría de las personas no entrenan la decisión. La improvisan cuando ya no queda opción. Pero la decisión es una capacidad. Y como toda capacidad, se puede desarrollar, no con grandes actos, sino con microcierres internos. Un microcierre es esto: elegir algo pequeño y no volver a discutirlo mentalmente. No explicarlo, no justificarlo, no reabrirlo. Cada vez que haces eso, entrenas al sistema a reconocerte como alguien disponible para avanzar. Y algo interesante ocurre. La guía empieza a aparecer antes del caos. No como urgencia, sino como anticipación. Ideas que llegan a tiempo, cambios suaves, ajustes naturales, porque ya no necesita empujarte. Aquí está la clave. La vida no te prueba, te responde. Si respondes con decisión, te encuentra antes del dolor. La mayoría no rompe su decisión de forma evidente. La rompe en silencio, no volviendo atrás, sino reabriendo el debate interno. El error no es cambiar de camino. El error es fingir que sigues decidido, mientras vuelves a evaluar. Y el sistema lo percibe de inmediato, porque la decisión no se mide por lo que dices, sino por lo que ya no cuestionas. Cada vez que vuelves a pensar, ¿habré hecho bien? ¿Y si esperaba un poco más? Estás enviando una señal clara. La puerta sigue abierta, y donde la puerta está abierta, la guía se retira, no porque estés equivocado, sino porque el movimiento dejó de ser firme. Aquí está el ajuste esencial. Una decisión no necesita ser perfecta, necesita ser sostenida. El universo coopera con continuidad, no con certeza absoluta. Por eso, muchas personas sienten que algo se desarma justo después de decidir. No fue el mundo, fue la duda reactivada. Sostener una decisión no significa endurecerte, significa no volver a negociar. Con la mente, la mayoría cree que para mantenerse firme, hay que repetirse frases, convencerse o reforzarse constantemente. Eso genera tensión. La decisión real se sostiene con una sola cosa: no reabrir el diálogo interno. Cuando la duda aparezca, ¿por qué aparecerá? No la combatas, no la analices, no la sigas, simplemente no le des asiento, como a un pensamiento que pasa y no se invita a quedarse. Aquí está la clave práctica. No te preguntes, ¿esto está bien? Pregúntate, ¿ya decidí? Y si la respuesta es sí, la duda pierde autoridad. El sistema reconoce esta postura como estabilidad, y cuando hay estabilidad, la guía no se corta, se vuelve constante. Cuando una decisión se sostiene, algo cambia primero afuera, pero de forma sutil. No aparecen grandes milagros, aparecen reordenamientos, situaciones que ya no encajan, personas que se alejan sin conflicto, oportunidades que dejan de tentarte. Eso no es pérdida, es limpieza. El sistema está despejando el camino, para que no tengas que elegir otra vez. Aquí hay algo importante. El avance real casi nunca se siente como progreso inmediato. Se siente como alivio, como simplificación, como menos ruido. Y muchas personas interpretan eso mal. Creen que nada está pasando, cuando en realidad, todo lo innecesario está saliendo. La decisión sostenida no acelera el tiempo, reduce la fricción. Y cuando la fricción baja, el movimiento se vuelve inevitable. Este es uno de los puntos más delicados del proceso. La decisión ya fue tomada, se sostuvo, la fricción bajó, y entonces, parece que nada avanza. No hay señales nuevas, no hay grandes resultados visibles, solo una sensación de meseta. Aquí es donde muchos abandonan, no porque no crean, sino porque confunden estabilidad con estancamiento. Pero este momento no es vacío, es integración. El sistema está verificando algo esencial. ¿Vas a sostener tu decisión, aunque no haya estímulo externo? Porque si solo avanzas, cuando hay confirmación, vuelves al patrón anterior. Este punto es una frontera invisible. Quien la cruza, ya no necesita empujones de la vida. Quien retrocede aquí, suele repetir el ciclo desde cero. Y lo más importante, nada se rompe en este punto. Nada se pierde. Solo se revela tu nivel de compromiso real. No es emoción, no es entusiasmo, no es una certeza grandiosa. La señal es mucho más discreta. Es la ausencia de urgencia. Cuando cruzas esta frontera, dejas de mirar el reloj interno.
Dejas de medir resultados constantemente. Dejas de preguntarte, ¿cuándo? No porque no te importe, sino porque ya no lo necesitas. Para sostener tu decisión, el deseo sigue ahí, pero ya no aprieta. Y eso le indica al sistema algo claro. Ya no dependes del resultado para validar tu camino. Aquí ocurre el verdadero cambio. La realidad empieza a reorganizarse. Sin dramatismo, sin señales ruidosas. Simplemente, las cosas empiezan a encajar. El movimiento que llega después no suele ser el que imaginabas. No es espectacular, no es inmediato, y casi nunca llega como un gran golpe de suerte. Llega como algo razonable. Una oportunidad que parece simple. Una conversación normal. Una decisión pequeña que ahora se siente obvia. Y por eso muchos casi lo pierden. Porque están esperando algo que valide todo el esfuerzo, cuando lo que aparece solo pide que sigas caminando. Aquí está la clave. La vida no te empuja hacia adelante. Te invita, y esa invitación suele ser discreta, porque ahora ya no necesitas presión. Si llegaste hasta aquí, no necesitas señales grandes. Necesitas coherencia cotidiana. Aceptar lo simple. Responder a lo que está delante. No esperar fuegos artificiales. Este tipo de avance no se sostiene por emoción, ni por motivación. Se sostiene por identidad. Ya no estás intentando cambiar tu vida. Estás actuando desde quien ya decidió. Y cuando el movimiento nace de identidad, no hay marcha atrás interna. Puedes ajustar el camino. Puedes cambiar estrategias. Pero no vuelves al punto inicial. Porque algo esencial ya cambió. La forma en que decides. El sistema reconoce este nivel como estabilidad estructural. Y por eso deja de probarte. Deja de frenarte. Deja de sacudirte. No porque todo será fácil, sino porque ya no necesitas corrección. Hay un ajuste final, que no cambia lo que haces, sino cómo te relacionas con el proceso. Es dejar de observarte todo el tiempo. Muchas personas, incluso después de decidir, siguen mirándose. Lo estoy haciendo bien. Ya cambié. Ya debería notar algo. Ese autoseguimiento constante parece consciente, pero en realidad mantiene abierta la puerta de la duda. El último ajuste es este. Seguir caminando sin revisarte. No para distraerte, sino para evitar el camino. En lugar de analizarlo. Cuando esto ocurre, la energía deja de circular hacia adentro y empieza a expresarse hacia afuera. Y ahí aparece algo muy claro. Las decisiones dejan de sentirse como decisiones. Se vuelven forma de estar. Ya no hay lucha, no hay vigilancia, no hay expectativa tensa, solo continuidad. Si miras todo el recorrido, hay una sola verdad atravesándolo. Nada se desbloqueó afuera, hasta que algo dejó de discutirse adentro. No fue fe, no fue técnica, no fue insistencia, fue posición interna. El universo no responde a lo que deseas, responde a desde donde decides. Mientras decides con duda, la realidad duda contigo. Cuando decides con quietud, la vida coopera, no acelerando el tiempo, sino eliminando fricción. Por eso este proceso no se siente como lograr algo, sino como dejar de estorbar, dejar de pedir señales, dejar de esperar crisis, dejar de revisarte y ocupar tu lugar. Cuando eso ocurre, ya no necesitas entender cada paso, porque el movimiento ya no depende de tu mente, sino de tu coherencia. A partir de este punto, no necesitas hacer nada distinto. Lo que cambia no es tu agenda, es tu relación con el movimiento. Ya no esperas señales para avanzar. Avanzas y las señales aparecen después. Ya no interpretas el silencio como bloqueo. Lo reconoces como estabilidad. Y esto tiene un efecto inmediato. Aunque sutil, dejas de sentirte observado por la vida. Empiezas a sentirte acompañado. No porque todo fluya perfecto, sino porque ya no estás en conflicto. Con cada pausa o ajuste, la vida no se vuelve más rápida. Se vuelve más directa. Menos vueltas, menos pruebas, menos fricción innecesaria. Y cuando eso ocurre, aunque externamente todo parezca normal, internamente ya estás en otro nivel. A partir de aquí, algo importante ya ocurrió. Dejaste de necesitar pruebas. Y cuando ya no necesitas que algo funcione, es cuando realmente funciona. No porque lo sueltes con indiferencia, sino porque dejaste de usar el resultado como referencia interna. Aquí está la verdad final de este proceso. La coherencia no busca confirmación. Camina, se expresa, se sostiene, y la vida responde a eso, con una precisión que no hace ruido. Por eso, a partir de ahora,
El avance no se siente como logro, sino como continuidad natural. No hay tensión, no hay expectativa apretada, no hay lucha por señales, solo movimiento integrado. Si has llegado hasta aquí, algo en ti ya se acomodó, no porque entendieras más, sino porque dejaste de discutir contigo. La vida nunca te pidió fe ciega, nunca te pidió certezas absolutas, solo te pidió una cosa: posición. Cuando cambias de posición interna, el mundo no tiene opción más que reorganizarse, no por magia, por coherencia. A partir de ahora, no midas tu avance por resultados inmediatos. Mídelo por una señal más precisa: la ausencia de lucha. Si no estás forzando, si no estás persiguiendo señales, si no estás negociando tu decisión, vas bien, muy bien. No todo lo importante hace ruido. No todo lo real necesita confirmación. Sigue caminando. No mires atrás para comprobar. No mires adelante para tranquilizarte. Habita el paso que estás dando. Y recuerda esto: el universo no se abre cuando pides más. Se abre cuando te mueves sin pedir permiso. Gracias por estar aquí. Gracias por sostener el proceso. Nos encontramos en el próximo video.